¿Qué es la psicología forense? La psicología forense proviene del término forensis y este del término foro, ¿no? Y que también significa o da a entender, ¿no? Un ambiente donde se proporciona justicia. Entonces, de allí que la psicología forense es una disciplina, ¿no? que usa los conocimientos de la psicología para explicar, ¿no? El comportamiento, el porqué del comportamiento y la conducta de las personas, ¿no? que están involucradas en un procedimiento, en una investigación policial o judicial. Entonces, el psicólogo forense busca dar respuestas a los diferentes cuestionamientos que nos pide la justicia acerca de por qué un sujeto tuvo un comportamiento en particular. Entonces, para poder investigar eso y para poder dar respuesta a esos cuestionamientos, el psicólogo forense hace uso de una serie de métodos y técnicas para poder explicar ese tipo de comportamiento. ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología forense? El objeto de estudio de la psicología forense es el comportamiento y el estado psíquico de un individuo, ¿no? que está involucrado en un proceso o una investigación judicial o policial. ¿Cuál es la diferencia entre la psicología forense y la psicología jurídica o criminal? Bien, vamos a partir desde el punto de que la psicología jurídica es una ciencia amplia, ¿okay? que va a englobar tanto a la psicología forense como a la psicología criminal, ¿sí? Los tres son distintos, ¿okay? Sin embargo, la psicología jurídica es más amplia, ¿okay? y engloba a la psicología forense y a la psicología criminal. Entonces, vamos a entender a partir de ello que la psicología jurídica, ¿no? se encarga de analizar, de explicar, de estudiar el comportamiento, ¿no? intervenir, prevenir también y tratar el comportamiento de las personas, ¿no? que están involucradas en el ámbito legal, sea el derecho civil, penal y laboral, ¿no? Entonces, sin embargo, la psicología forense, como ya lo mencioné, ¿no? evalúa a un sujeto evalúa el comportamiento y el estado psíquico de un sujeto que está inmerso en una investigación judicial, ¿no? o policial. Y esta evaluación, ¿no? lo hace con la finalidad de poder explicar aquellos cuestionamientos que nos pide la justicia, un ente mayor que vendría a ser el juez, ¿no? Entonces, a partir de esta evaluación se emite una pericia, ¿de acuerdo? Entonces, el psicólogo forense hace toda esta evaluación, ¿de acuerdo? Entonces, emite un informe o un dictamen pericial y la psicología criminal, por su lado, solamente evalúa, no solamente, estudia el comportamiento del delincuente, ¿de acuerdo? En particular. Entonces, la psicología jurídica es mucho más amplia, tenemos a la psicología forense dentro de ella y tenemos a la psicología criminal, que es aquella que se encarga de estudiar el comportamiento, ¿no? del delincuente en particular. La psicología forense del individuo en un proceso legal, la psicología criminal del delincuente en particular, la psicología jurídica engloba a los dos. ¿Cuáles son las funciones del psicólogo forense? Bueno, dentro de las diversas funciones que tiene el psicólogo forense, lo más importante es que el psicólogo forense es un perito dentro del proceso judicial, ¿no? Entonces, por ello, dentro de sus funciones está evaluar, ¿no? evaluar el estado psíquico del sujeto y comportamental de un sujeto para determinar su involucramiento dentro de un hecho legal, ¿no? También está determinar de alguna manera la peligrosidad de un delincuente, ¿no? determinando la simulación o la disimulación que tiene este sujeto en un hecho delictivo, ¿no? También elaborar perfiles psicológicos, ¿no? de ciertos delincuentes, ¿no? Elaborar a partir de una evaluación que se realiza a la persona, determinar el daño psíquico, ¿no? de un sujeto, de una persona que ha sido víctima de una situación lamentable, un hecho lamentable, ¿no? ¿Qué es el peritaje psicológico y en qué consiste? Bien, el peritaje psicológico es un examen o es un estudio que se realiza a una persona, ¿no? que está inmersa en un proceso de investigación.
este peritaje solicitado por un ente mayor, ¿no? Que puede ser por una dependencia puede ser el Ministerio Público, el Poder Judicial, ¿no? Y básicamente consiste en hacer una evaluación, ¿no? Y hacer la presentación de un informe psicológico que debe estar estructurado lógicamente, ¿no? Y dar respuesta a este informe psicológico a los cuestionamientos, ¿no? Que nos solicita, en este caso, la dependencia determinada. Entonces, presentación de estos, de alguna manera, respuesta del comportamiento del sujeto, lo vamos a analizar y lo colocamos dentro del dictamen pericial, ¿no? Entonces, con la finalidad de que podamos explicar de alguna manera las razones por las que el individuo tuvo ese comportamiento en particular, y también se evidencia en ese informe, que tiene una estructura lógica ya, se evidencia en ese informe cuál es el estado psíquico del sujeto, ¿de acuerdo? Con la intención de poder luego ser elevado, ¿no? al ente mayor, que en este caso viene a ser el juez, para determinar posteriormente, ¿no? La implicancia pues, que tiene este sujeto en el hecho que se está abordando, que se está estudiando. ¿Qué se necesita para que un psicólogo llegue a ser psicólogo forense en Chiclayo? Bueno, lo ideal sería que un psicólogo, un licenciado en psicología, tenga la especialidad en psicología forense. Eso sería lo ideal. Lo más necesario o lo imprescindible es que el psicólogo tenga pues una línea de formación en psicología forense, ¿no? Capacitaciones, diplomados, maestría, ¿no? Cursos, en fin. Y también es indispensable la experiencia profesional, ¿no? Entonces, mientras más ligado al campo esté en su experiencia profesional, ¿no? Mejor es que éste se desempeñe dentro de, o se vaya formando, mejor dicho, como psicólogo forense. ¿En qué áreas labora un psicólogo forense? El psicólogo forense puede laborar en diferentes dependencias que están ligadas al Estado, por ejemplo, el Poder Judicial, por ejemplo, el Ministerio Público, dentro de la unidad también de medicina legal, puede laborar también en los centros de emergencia mujer, puede laborar también en las comisarías, por ejemplo. ¿Qué diferencias hay entre psicología forense, criminología y criminalística? Bueno, la psicología forense ya lo explicamos, ¿no? Lo dijimos, es esa evaluación, análisis que hace el psicólogo del comportamiento, ¿no? Y del estado psíquico de una persona, ¿no? Dentro de una evaluación o dentro de una investigación policial o judicial. Cuando hablamos de criminología, ¿no? Hablamos de una ciencia, ¿no? Que estudia las razones, los motivos por los que un sujeto, ¿no? delinque, ¿no? Analiza, estudia el comportamiento del delincuente, fundamentalmente. Entonces, cuando hablamos de criminalística, hablamos del estudio de la situación o de la escena del crimen, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, y para este estudio de la escena del crimen, ¿no? La criminalística se ayuda de otras disciplinas, ¿no? La balística, la fotografía, tenemos también a disciplinas diversas, como por ejemplo hay psicólogos, hay ingenieros, ¿no? Ingenieros de sistemas, ¿no? Que también se especializan dentro de esto, son ingenieros de sistemas con una óptica, una orientación criminalística también. Entonces, responde la criminalística a preguntas como cómo sucedió el hecho, ¿no? ¿Dónde sucedió el hecho? ¿No? Entonces, todo transcurre, la investigación, el estudio transcurre en la situación o en la escena del crimen, ¿no? Entonces, la psicología criminal, la criminología es mucho más amplia, ¿no? Que va a estudiar básicamente el por qué, responde a la pregunta del por qué, ¿no? El comportamiento del delincuente. La criminalística es mucho más precisa, ¿no? Va al lugar de la escena del crimen. Y la psicología forense, que ya lo explicamos. ¿Puede un psicólogo forense cumplir funciones en el ámbito criminalístico? Claro, porque el psicólogo forense tiene un trabajo y una importante aportación en lo que es la elaboración de perfiles psicológicos. Y el criminalístico también, ¿no? Él se encarga de como ya lo dijimos, del estudio de la escena del crimen. Entonces,
Definitivamente que cuando uno está dentro de una área en particular siempre es bueno la capacitación constante, entonces le ayudaría mucho al psicólogo forense capacitaciones en particular sobre criminalística, pero hay psicólogos forenses que trabajan en la policía en el área criminalística, entonces se desempeñan muy bien. Como última pregunta está, ¿quién está capacitado para realizar un peritaje psicológico? El psicólogo forense. El psicólogo forense, el psicólogo jurídico forense, ¿no? Porque el psicólogo jurídico, por ejemplo, puede trabajar como un asesor para poder, dentro del ámbito legal, para poder de repente prevenir, ¿no? los índices de delincuencia en el país, ¿no? Entonces, no necesariamente trabaja en el área, y también, ¿no? Y también se dedica al peritaje psicológico, ¿no? Entonces es un psicólogo jurídico forense, ¿no? El psicólogo forense que únicamente de repente se dedica a la evaluación, ¿no? de diferentes personas que están inmersas en una investigación policial, hacen peritajes psicológicos. Entonces, ¿quién está capacitado para hacerlo? El psicólogo forense o el psicólogo jurídico forense, que también lo puede realizar. Gracias.